Hola estimados amigos, nos volvemos a encontrar para seguir desarrollando temas de ciencia. En esta oportunidad conversaremos sobre el rozamiento o fricción, para lo cual les pido que estén atentos a estas dos situaciones que voy a presentar, luego de los cuales me ayudarás a responder algunas preguntas. Veamos. Observemos el movimiento de este carrito en una superficie de vidrio. Ahora observemos el mismo movimiento sobre una superficie de tela. Luego de haber observado estas situaciones, es importante hacernos las siguientes preguntas. ¿En cuál de las superficies el carrito se movió con mayor velocidad? Claro que sí, sobre el vidrio. ¿Y por qué se habrá movido con mayor velocidad sobre el vidrio? Porque tiene menos rozamiento. Existe menos fricción. Y entonces, ¿qué viene a ser el rozamiento o la fricción? Tengamos en cuenta que cuando dos superficies están en contacto y una de ellas quiera deslizar o resbalar, inmediatamente aparecen las fuerzas de rozamiento o fricción, que son fuerzas que se oponen siempre al movimiento relativo de los cuerpos. ¿Y el módulo de esa fuerza se puede determinar? Así es. Si realizamos el diagrama de cuerpo libre del objeto que estamos analizando, identificaremos su peso, la normal y la fuerza de rozamiento o fricción que siempre se opone al movimiento. ¿Y a qué viene a ser igual? Matemáticamente se ha demostrado que la fuerza de rozamiento o fricción es igual al producto de un coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Y qué viene a ser el coeficiente de rozamiento? Es un valor adimensional que no excede la unidad y que es típico del material o la superficie sobre la cual se está haciendo una experiencia o se está observando un fenómeno. Existen dos tipos de rozamiento: el rozamiento estático y el rozamiento cinético. Hablemos sobre el rozamiento estático. Es aquel que se manifiesta cuando un objeto no sale del estado de reposo. Es decir, la fuerza que se le aplica no es suficiente para poder hacerla avanzar, desplazarlo, deslizarlo. Esta fuerza de rozamiento estático alcanza su mayor valor cuando el movimiento del cuerpo es inminente. Bien. Y tenemos también la fuerza de rozamiento cinética, que es aquella que se manifiesta cuando un objeto está moviéndose, está deslizándose sobre otro. Algo importante que debemos recordar es que si comparamos el coeficiente de rozamiento estático versus el coeficiente de rozamiento cinético que presenta un cuerpo que se desliza en otro, siempre el valor del coeficiente de rozamiento estático será superior al valor del coeficiente de rozamiento cinético. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que es más fácil mantener a un cuerpo en movimiento que sacarlo del reposo para que éste empiece a moverse. A continuación, aplicaremos estos conceptos para el desarrollo de algunos ejercicios. Mucha atención. Ejemplo 1. Una masa de 4 kilogramos reposa sobre un plano horizontal con el cual el coeficiente de fricción estática es 0,2. Se le aplica una fuerza horizontal de 5 newtons.
Determinar la fuerza de fricción del piso sobre el cuerpo. Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos entonces establecidas las posibles respuestas. Bien, vamos a empezar con la solución del ejercicio. Para ello vamos a asumir de que esta caja es el bloque que reposa sobre el plano horizontal. Debemos realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ubicamos el peso, ¿ya? Ya que es igual esta fuerza, va a ser igual al producto de la masa por la gravedad, es decir, 40 newtons. También existe una reacción, que en este caso va a ser igual también a 40 newtons. De acuerdo al enunciado, nos indican que hay una fuerza horizontal que se aplica al bloque igual a 5 newtons y nos piden determinar cuánto vale la fricción, que como podemos observar es una fuerza que se está oponiendo al movimiento o al probable movimiento que vaya a existir. Pero antes de calcular cuánto vale F minúscula, es necesario tener la certeza de saber si este bloque va a moverse o no. Que se le esté aplicando una fuerza, en este caso de 5 newtons, no garantiza de que este bloque se vaya a mover. ¿Y cómo podemos saber si el bloque se va a mover o no? Para ello es necesario calcular la fuerza de rozamiento estático, ¿ya? Que alcanza su máximo valor, la fuerza de rozamiento estático alcanza su máximo valor cuando el movimiento es inminente. Entonces, para saber si el movimiento es inminente, si ya el bloque va a empezar a moverse, hay que calcular cuánto es la fuerza de rozamiento estático. Reemplazando nuestros datos, el coeficiente de rozamiento estático es 0,2, la masa es 40, por lo tanto, el coeficiente de rozamiento estático máximo va a ser igual a 8 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que para que este bloque pueda iniciar un movimiento, el mínimo valor que debería tener esta fuerza tendría que ser de 8 newtons, para que así el movimiento sea inminente. Pero como vemos, la fuerza solamente es de 5 newtons. Por lo tanto, el bloque no se va a mover. El bloque va a estar en reposo. Y cuando decimos que un cuerpo está en reposo, significa que ese cuerpo está en equilibrio. ¿Y qué significa que un cuerpo esté en equilibrio? Que las fuerzas que están actuando sobre él se anulan. Entonces, si nuevamente observamos nuestra caja y vemos que hay una fuerza de 5 newtons que intenta empujarlo hacia la derecha, si el bloque está en reposo o en equilibrio, la fuerza que se opone a esta de aquí debe ser igual en valor, pero con sentido opuesto. Esta fuerza con sentido opuesto, que la conocemos como fricción, también tiene que ser de 5 newtons. Solo así el objeto va a estar en reposo, es decir, va a estar en equilibrio. Por lo tanto, nuestra respuesta para este ejercicio es la alternativa C. Muy bien, pasemos ahora al siguiente caso. Un bloque de masa de 4 kilogramos se halla en reposo sobre un piso rugoso, con el cual su coeficiente de rozamiento cinético es 0,3 y su coeficiente de rozamiento estático es 0,4. Se le aplica una fuerza horizontal de 18 newtons. Determinar la fuerza de fricción ejercida sobre el bloque. Y tenemos ahí las alternativas. ¿De acuerdo? Bien. Así como en el caso anterior, vamos a usar la misma caja. ¿Ya? Establecemos el diagrama de cuerpo libre para este objeto. El peso
va a coincidir con el del ejercicio anterior, 40 newtons. La normal también será 40 newtons. La fuerza horizontal que se ejerce sobre el bloque es de 18 newtons. Y nos piden determinar la fuerza de fricción ejercida por el bloque. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a determinar si el bloque se mueve o no. Para eso debemos determinar la fuerza de rozamiento estático, ya en específico el rozamiento estático máximo. Reemplazando nuestros datos, como nos dicen que el coeficiente de rozamiento estático es 0,4, debemos multiplicarlo por la normal. ¿Y cuánto resulta esto? La fuerza de rozamiento estático máximo es igual a 16 newtons. Es decir, esta fuerza va a ser solamente de 16, mientras que la que se aplica con la intención de moverlo es de 18. ¿Habrá o no habrá movimiento? En este caso sí va a haber movimiento, porque esta fuerza supera a la fuerza de rozamiento máximo. Muy bien. Entonces, el bloque sí se mueve y al moverse, al trasladarse hacia la derecha, entonces ya estará experimentando una fuerza de rozamiento cinético. Y para poder calcular la fuerza de rozamiento cinético es necesario utilizar el coeficiente de rozamiento cinético, que es igual a 0,3. Y ten en cuenta, y aprovecho este instante para comparar. Mire, el coeficiente de rozamiento cinético es menor, y siempre va a ocurrir eso, que el coeficiente de rozamiento estático. Reemplazando entonces los datos, tendríamos que la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a 0,3 por 40. La fuerza de rozamiento que experimenta, ¿no?, el piso contra el bloque va a ser igual a 12 newtons mientras el movimiento se realice. Muy bien. De esta manera estamos concluyendo con este video y espero que haya servido para aclarar tu idea sobre el rozamiento y también estos ejercicios te hayan permitido evidenciar cómo se aplican las fórmulas y conceptos que hemos establecido.